buscaré otro trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar. Con violencia no se consigue res. Y me tiraron por ejercer mi derecho a la huelga. No vamos a volver nunca a lo que hemos tenido. La gente no Los recortes nos ahogan y las políticas del gobierno nos dejan sin futuro. Respondamos con una huelga laboral, una huelga de consumo y una huelga ciudadana. El 14 de noviembre, huelga general. Planteamos es que se cambie la política del gobierno en el sentido de los trabajadores y de los ciudadanos, para que podamos trabajar decentemente y podamos tener unos servicios sociales. No es una crisis, es una estafa. Que el 14 de novembre siga un punt i seguit per a derrotar al gran capital, a les corporacions financeres i als responsables d'aquesta desfeta. La lluita d'avui és el bienestar de demà i que estem lluitant per el present nostre i per el futur dels nostres fills i dels nostres nets. Necesitamos decir basta. Chico, es todo negativo. Si es que estamos metidos en un círculo que no vamos a salir. Hemos iniciado el piquete informativo de la noche para recordar a los establecimientos que están abiertos aún las cafeterías de la zona centro que desde las 12 de la noche se inicia la huelga general. Cada uno está en su derecho de hacer huelga si quiere. Me están tirando a la calle porque entonces nos buscarás. Y me buscaré otro trabajo. Y no obligaré ni agrediré a la gente que está trabajando. Nadie está agrediendo a nadie, ¿eh? No, me estáis diciendo que me vais a obligar a cerrar. No. ¿Qué me vais a obligar? Yo llamo a la policía. Pero ya, llama a tu jefe. Suelten la puerta. Suelten la puerta, por favor. Que estem així, va cridar la policia. Dret al treball 355 milions. Que decían que recogiésemos, que nos fuésemos a casa. El respeto es mutuo, tiene que ser mutuo, colega. Igual que nosotros les respetamos y ellos que nos respeten a nosotros. ¿Tú no vas a hacer también. huelga? No. Pero es que he llamado 2 veces y no habéis venido cuando estaba todo el mundo aquí. Estamos nosotros ahí en. Es así, yo tengo una hija, ¿me entiendes? Y yo tengo un trabajo, yo no me voy a jugar mi trabajo. ¿Te has sentido presionada? Hombre, pues claro, me han cerrado la puerta a la cara que lo has visto tú. Y amenazándome que si no cierro yo, cierran ellos. Ellos están a favor de hacer todo eso, pero tienen los miedos que tiene toda la gente de la privada, porque están todos jugándose el puesto de trabajo. Nosotros nos vamos a Mercavalencia, venga, Mercavalencia, venga, Mercavalencia. ¿Quieres para atrás? ¡Que ruedes, deja el camión! ¡Que ruedes! Ya, pero me tengo que pagar. Pero fuera, dentro no vas a entrar. ¡Tocamos hombre! ¡Carretera y para afuera! Nos ha tomado el pelo, ha dicho que iba a dar la vuelta y se iba a casa. Y ahora quiere entrar, fuera. Ahora no pasa, ahora ya no pasa, delante del camión todo. Ya no pasa, fuera. El primer hemos a la pegada, el segundo también, pues el tercero ya no pasa. Estén de vaga. Es que si la gente no la entera, pero estén de vaga, Pues paralizarlo todo el país, hay que paralizarlo, para que no salga nadie a trabajar, por eso estamos en huelga. Hice huelga hace un mes y pico, en septiembre fue la huelga y me despidieron, ahora estoy de juicios con la empresa. ¡A la vuelta! Si vengo con el coche ahí, ¿me vas a dejar que deje el camión donde está el coche? Aquí lo dejo. Me voy a por mi coche y ya vendré mañana, ¿vale? Tope y mata. Vamos a hacer una cadena. Venga aquí. Y ahora viene un camionero y nos amenaza a los ciudadanos, nos está diciendo que ahora va a bajar el camión y que nos va a decir que tal y que cual. Por ejemplo, hoy
hemos podido comprobar cómo quedaban 4 camiones que entraban a Mercavalencia porque lo tenían todo pactado con los días anteriores. Està en joc la sanitat, l'ensenyament, les nostres jubilacions, que ara van a tocar-les, la precarització del món del treball i segurament ens van a llevar també el que és el paro, prestacions de paro, evidentment. I li donarà el número de placa, res més? I què t'ha dit? Ha contestat espitjant i te poden ser més encara la cara. Bueno, pues la noche yo creo que ha sido bastante positiva. Únicamente el factor de la lluvia es el que ha entorpecido un poco el seguimiento de la huelga. No ha habido incidentes fuertes con las fuerzas del orden, excepto en Mercavalencia. Desde Comisiones Obreras tenemos aproximadamente un 90%. La administración dirá lo de siempre, que somos 5 o 6, pero la valoración es muy positiva. Yo digo que si se hace ruido algo se conseguirá. Y mira lo que va a pasar en Madrid con el tema de las hospitales. Estamos aquí un rato a ver si la alcaldesa se anima a saludarnos, creo que sería un buen detalle por su parte. Rita, escucha, Valencia está en la lucha. Rita, escucha, Valencia está en la lucha. Rita, escucha, Valencia está en la lucha. La culpa la tienen tanto el gobierno como los bancos por facilitar tanta hipoteca basura, tanta mierda y tanta porqueria. És vergonyós que estiguen rescatant en diners públics als bancs i que els propis empleats dels bancs no estiguen donant una resposta. Venga, compañeros y compañeras, que está abierto. Están todos sin pretexto. Los ladrones. Això és tornar únicament a perdre tots els drets que ha costat tants anys aconseguir. Jo tinc encara fent la joventut de que això pot encara canviar. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Tal y como va, nuestro futuro es que ni lo vemos. Hablando claro, nosotros nos planteamos que de aquí 5 o 10 años la cosa no va a mejorar. El que ha passat és que a nosaltres, tranquil·lament, no estaven ni trencant adoquins ni res, ni contenidors tampoc. I van a salir dels furgons per davant i també per darrere. M'han pegat dos vegades i han detingut a 4 en total. Nos han identificat a uns pocs, a 5 o 6, més o menys. Jo vaig estar també en Madrid y sé lo que es una carga policial. Bueno, es que ahí, en la calle Sevilla, hay 6 furgones policiales. Es una barbaridad el despliegue que está habiendo para producir la represión. No, yo no soy violenta, pero claro, lo que no voy a hacer es callarme. ¿Qué estabais haciendo? Nosotros hemos cortando la calle de allí. Antes me matan que me callan. En esto de la crisis es una excusa para cargarse el sistema del bienestar. No vamos a volver nunca a lo que hemos tenido, ni a la sanidad gratuita, ni a la educación gratuita, ni a nada gratuito. Lo quieren privatizar todo y ya está bien. O sea, es que no lo podemos consentir, es que no se puede consentir. Una cosa es hacer huelga y otra cosa es hacer el salvaje. Lo básico es mantener la universidad pública. El que volem és que l'estudiantat lluita pels seus drets i que es moga i que crear un front de tots els estudiants que pensem de manera semblant i fem una unitat dels treballadors i dels estudiants. Jo porto 5 minuts parlant amb tu i tu no raones. Què passa? Què va fer? El problema és que la tenen presa amb els estudiants i aleshores, si no venim la gent que sempre venim a les manifestacions a donar-los una mica de suport, van a carregar contra ells i això no pot ser. I ahí estan. Quina por ens tenen que van tots en el cas, que hauré posat.
si som gent normal, gent en pau, que volem eixir al carrer perquè no tenim una altra manera de manifestar-nos la nostra disconformitat amb el que està passant. La violència no s'aconsegueix. Jo crec que és pactant les persones, però no. Huelga, 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 huelga. La gente tiene temor a hacer la huelga por la pérdida de empleo, porque ya está muy deteriorado el empleo. Entonces ese temor les lleva a tener que abrir sus negocios. ¡Esquirol! ¡Esquirol! Si no trabajo no puedo pagar mi autónomo, no puedo para darle de comer a mi hijo y salir para adelante. Esto es un día a día. Hasta el cero la huelga, ¿no? ¿La sacó también? No jodas, sácalo ahí. Mira. Están quedando sin casa, sin nada, los están tirando como a los gusanos, macho. Eso es vergonzoso. Tiran gente y no dan puestos de faena, eso no está claro. La única solució és la lluita al carrer, mobilitzar-se, els estudiants, els treballadors, conduir i continuar en aquest camí. Encara que te vagis a Alemanya, què te van a oferir? Un contracte de 400 euros a Alemanya, que se suposa que te'n vas del teu país. Però si se fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més àmplia, més gran, s'estiren tots, ella caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba La cultura en general al País Valencià està sent arrinconada per les polítiques continuades d'este govern. Me parece fenomenal, que lo tenían que hacer todos los días, porque está la cosa fatal. ¡Qué bueno! No es una crisis como la de todas las veces. Esta crisis están aprovechándola para desmontar el estado de bienestar y equiparándonos a los países más subdesarrollados. ¡Adiós, Rajoy! ¡Merkel también! ¡Irá salvado, irá salvado! La medalla se la tiene que poner los del 15M, que son los que han hecho que los desahucios se paren. La gent que teníem de recolzament pues, no la tenim, hem augmentat la quantitat d'alumnes per grup, és a dir, la ràtio, és a dir, en general pràcticament el que estan patint tots els instituts. Salven els bancs, però no salven ni l'escola pública ni la sanitat pública, sinó que només van els diners als rics. Des de la primavera valenciana sabem que a cada manifestació, si hi ha repressió, la manifestació següent serà més forta. Per això, en només un any, duem 2 vagues generals. No sube el IVA, no recorta, toca la sanidad, toca la educación. Quiere privatizar la sanidad, que eso es lo último, ante todo, que se tiene que hacer. El recorte ha sido entre 10 y 15%. ¡Chicos, ¿sabéis cómo? ¿Cómo hace el rey? ¿Qué cómo hace el rey? ¡Pum, para pam, pum, para pam, pum, para pam, pum, otra vez! Primer problema es si podemos pagar la matrícula, si nos llega. Luego, con las tasas y todo, si podemos acabar y luego encontrar trabajo, que seguramente la única solución es irse del país. ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el elefante? ¡Hostia, el rey! Masiva, pero aún queda gente que todavía espera que vayan a moverlo de su casa. ¡De sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste! Nos quieren echar por el precipicio con una política de recortes totalmente absurda. Se han dado crédito a personas insolventes y luego están pidiendo ese crédito por unos intereses totalmente usureros y abusivos. Que se salva a la banca, pero bueno, la gente está padeciendo, entonces realmente, ¿quién sale salvado? ¿Quién está ya totalmente podrido de dinero?